Padre, gracias por este día que nos das. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, deseosos cada uno de nosotros de poder oír tu voz, oír palabra tuya. Y cada uno de los que estamos aquí hemos venido con diversos pensamientos, con diversas inquietudes, algunos dispuestos a escuchar, otros con poca disposición a escuchar. Pero pedimos a ti, Señor, que estés aquí obrando hoy, porque cada uno de los que estamos aquí es porque tú nos has traído y porque tú anhelas que nuestro corazón salga lleno de tu palabra y de tu mensaje. Y por eso oramos con toda humildad y con todo nuestro corazón. Háblanos hoy, habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Cuando estaba por graduarme del seminario, hace muchos años atrás, uno de los requisitos que tenía era presentarme ante un jurado y presentar una tesis. Aproximadamente por 1 hora yo tenía que sustentarlo y luego el jurado tenía que hacerme preguntas y yo responder a las preguntas que ellos me hacían. Era como un debate, era un momento donde yo podía expresar un punto principal y sostenerlo frente a un jurado. No era algo cómodo, era presentarme ante personas muy preparadas. Uno de los profesores era muy analítico, había estudiado su maestría en Europa, específicamente en Alemania. El otro profesor era de Escocia, una persona conocedora, era experto del Nuevo Testamento, experto del libro de Hechos, que era parte de mi tesis. Y el otro profesor era experto en sociología y en misiología, que tenían que ver con lo que yo tenía que sustentar. Así que no era algo cómodo, pero tenía que hacerlo, era requisito mío para yo poder terminar el seminario y decir, lo terminé. Y así que lo sustenté, estuve ahí hablando ante el jurado y sosteniendo mi punto. Luego ellos empezaron a hacerme preguntas y yo pensando en cómo responder de la mejor manera posible hasta que dijeron, se terminó. Y cuando dijeron eso yo dije, por fin. Y regresé a mi asiento. Y ahí ellos tenían que deliberar para ver si aprobaban mi tesis. Y en ese tiempo ellos podían decir, estás aprobado por unanimidad, quiere decir que todo el jurado está aprobando tu tesis, o aprobado por mayoría, que significa que no todo el jurado, parte del jurado está aprobando tu tesis, o decirte estás desaprobado y tienes que hacerlo de nuevo. Entonces yo estaba sentado, varios de mis compañeros vinieron y me dijeron, Nando, no te preocupes, has hecho un buen trabajo, pero de todas maneras yo estaba nervioso, hasta esperar, hasta que el jurado me hizo, ok, póngase de pie, alumno tal, y me pongo de pie y el jurado por fin dice, estás aprobado por unanimidad. Y yo dije, terminé la última parte del seminario. Estar frente a personas y debatir no es fácil. Debatir un tema que es difícil es mucho más complicado y es incómodo poder estar exponiendo ante otros diversos debates que pueden existir. Tú has escuchado debates, ¿no es cierto? Los políticos, prendes la televisión, ves los debates. Algunos ya lo apagamos rápidamente porque no nos gustan ver los debates porque hay muchas mentiras. Aún más gente termina enojada dentro de la misma casa porque uno es de un partido, el otro es de otro partido, y dice, no, pero tú no crees y el otro no cree. Y los debates a veces traen división y problemas. Y realmente a mí no me gustan los debates, me siento incómodo con debatir y tener que estar peleando y argumentando. Pero creo que hay cosas que valen la pena debatirlas. Creo que hay cosas que valen la pena que nosotros podamos sostener cuál es tu convicción sobre tal punto. En el mundo en que vivimos el día de hoy es un mundo pluralista. ¿Sabes lo que significa eso? El mundo que vivimos hoy es muy diferente del mundo en el que yo crecí. El mundo de hoy es un mundo pluralista. Un mundo pluralista es donde no te dicen hay una verdad o hay una segunda verdad, hay muchas verdades. Y quiere decir que cada uno de nosotros podemos aceptar que cada uno tiene su propia verdad.
Y como yo tengo mi verdad y el otro tiene su verdad, vivimos en un mundo donde nos toleramos las verdades que cada uno tiene. Y por un lado es bueno el aprender a tolerarnos y el aprender a entender que no todos vamos a pensar igual sobre cosas de la vida. Pero hay cosas fundamentales que tenemos que estar de acuerdo, como la moral. La moral es una sola. Y tenemos las bases bíblicas donde Dios nos ha dado la moral para el ser humano. Y el día de hoy te van a decir, no, esa es tu forma de pensar, esa es tu forma de pensar. Y nosotros nos asustamos frente a lo que escuchamos y oh sí, y me callo. No debatimos, no sostenemos nuestras convicciones, porque en el mundo que estamos viviendo, y si te das cuenta, si tienes hijos adolescentes, te vas a dar cuenta cuán tolerantes son tus hijos a las ideas que existen en el mundo de hoy. Muy diferente en mi época, donde se me compartía alguna lección y yo sabía que esa era la verdad, no había duda. Hacer eso era malo y era algo que se sabía con certeza. Pero el día de hoy no es así. Y por eso el mundo en el que estamos moviéndonos hoy es un mundo que tolera que cada uno tenga su verdad y que cada uno pueda sostener su convicción sobre dos cosas que a mí me preocupan. Uno es la moral y el otro es la fe. Donde cada uno puede tener la fe que quiera, lo importante es que tengas una fe. Y con tal que tengas una fe, tú puedes sentirte bien. La Biblia nos enseña con claridad que vale la pena debatir con humildad y con una actitud de convicción las verdades que Dios nos enseña. Cuando tú abres los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú encuentras algo hermosísimo, la vida de Jesús. Y cuando encuentras la vida de Jesús, vas a encontrar muchas veces a Él debatiendo con los religiosos de la época. Él incomodaba. La gente se sentía incómodo, los religiosos, porque ellos querían sostener su verdad. Y Jesús venía a traer la verdad única. Y empezaba a compartir las convicciones del reino de Dios. Y compartió una visión importante que era el corazón de Dios, que es el deseo de que el evangelio llegue a toda persona en todo lugar. El corazón de Dios. Cuando tú abres el siguiente libro, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, es la segunda parte. La primera parte, hemos visto los evangelios, hablan de Jesús, pero el libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta ya que Jesús asciende y inicia la iglesia. Y la iglesia inicia y va a iniciar para sostener una verdad que es: solo hay un camino para ir al cielo y es el camino de Jesús. Y empieza a compartirse la visión de Dios en el mundo. En Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo, transforma a los apóstoles, Pedro predica, 3,000 personas se convierten, Pedro y Juan predica, 5,000 personas se convierten y empiezan ellos a ser perseguidos. Y luego Pablo se transforma de perseguidor a un apóstol y empieza a compartir el evangelio y empieza a existir ciertos cambios. Recuerda algo, ellos estaban al inicio evangelizando solo a algunas personas, a los judíos. Y luego poco a poco Dios les va enseñando la visión que ya Jesús les había enseñado de compartir el evangelio con toda persona. Quiero que leas conmigo Hechos 14:27 y dice lo siguiente: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, Bernabé y Pablo están reuniéndose frente a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios los estaba usando a ellos para impactar otras vidas. Y sigamos viendo. Y dice, como había abierto la puerta de la fe, ¿ahora quiénes? A los gentiles. La fe ya no estaba siendo sola, el evangelio no estaba siendo solo compartida con los judíos, sino también estaba siendo compartido con los gentiles. Esto empezó a incomodar a algunos. No fue aceptado con facilidad. En el libro de Hechos nos va a narrar
cómo esto incomodó tanto que tuvo que haber un debate muy serio con los líderes principales de la iglesia, que es conocido el Concilio de Jerusalén en el año 49 a.C., y se hizo este debate. ¿De qué trató? Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1, y vamos a ver de qué trata este debate que surgió en esa época. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, ¿qué hacen? Estas personas se pusieron a enseñar a los hermanos, o sea, llegan personas de un lugar a otro con un propósito: enseñar a los cristianos. ¿Qué cosa? A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Había un grupo de cristianos, judíos cristianos, que no estaban cómodos que los gentiles entraran a la fe cristiana, y ellos estaban exigiendo a estos cristianos nuevos que cumplieran los ritos de un judío, que era circuncidarse. Quiere decir que para este grupo no era suficiente que ellos habían conocido a Jesús. Ellos necesitaban a Jesús más algo más. Ellos estaban predicando un evangelio diferente. Ellos estaban predicando un evangelio: está bien tener a Jesús, pero necesitas algo más en la vida. Y ellos les estaban diciendo que les exigían que se circunciden, que era parte del rito judío, y que también cumplan con la ley judía. ¿Qué pasó cuando ellos dijeron eso? Versículo 2. Esto provocó un altercado. Y tú dirías, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, cree en Dios y añade algo chiquito. ¿Qué problema hay? Pero fue algo serio. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Quiere decir que en ese momento Pablo y Bernabé, al escuchar a estos maestros que trajeron esta enseñanza, empezaron a discutir entre ellos sobre ese punto de la salvación. Si la salvación es solo Jesús o la salvación es Jesús más algo más. Y empezó a haber una discusión fuerte. Entonces, ¿qué hicieron? Se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. Ellos se encontraban en Antioquía y se decide que tienen que ir a Jerusalén, donde se encuentran los líderes respetados por la iglesia, para debatir este punto, que es un punto muy serio. Gálatas 5, 2 y 3. Quiero compartir algo con ustedes sobre Gálatas. Dice: escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Si ustedes le añaden algo al evangelio, están cometiendo un error grande en la salvación. Y dice: de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. O tú vas por el camino de la fe o tú vas por el camino de la ley. Es lo que Pablo aquí está diciendo. Y está diciendo, no podemos añadir algo a la fe que nosotros tenemos en Jesús. Versículo 3 y 4 del capítulo 15. Enviados por la iglesia, Bernabé y Pablo fueron enviados hacia Jerusalén. Al pasar por Fenicia y Samaria, algunos lugares antes de llegar a Jerusalén, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esto era el tema de incómodo para algunos. ¿Los gentiles van a ser aceptados? Estas noticias, que fueron dadas en Fenicia y en Samaria, llenaron de alegría a todos los creyentes. Versículo 4. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes les informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Antes de entrar en el debate, Pablo y Bernabé comparten con la iglesia cosas maravillosas que Dios había hecho a través de la vida de ellos. ¿Y qué eran las cosas maravillosas? Ellos habían ido por muchos lugares, habían compartido el evangelio y gente conoció de Jesús a través de la vida de Bernabé y Pablo. Dios, a través de Pablo y Bernabé, tocó muchas vidas. Y muchos de ellos no solo eran judíos, sino eran gentiles. Fueron tocados por la vida de Pablo y Bernabé. A partir del versículo 5 de Hechos 15,
vamos a ver el gran debate entre un grupo y el otro grupo, ¿ok? Vamos a ver cuál es el debate que aquí aparece. Y dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Entonces acá hay un grupo que tenemos que son los fariseos y ¿qué están afirmando ellos? Afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. No solo deben creer en Jesús, tienen que hacer algo más para la salvación. Versículo 6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este punto. Entonces tenemos dos grupos. Tenemos el grupo de los judíos cristianos que dicen, está bien creer en Jesús, pero se necesita también seguir la ley judía con la circuncisión y con las leyes. Y está el grupo de Bernabé y Pablo que dicen, no, solo es necesario creer en Jesús para ser salvo. Si le añades algo más, ese no es el evangelio verdadero. Entonces, en medio de ese concilio, donde están los líderes de la iglesia, donde está este grupo, donde está el otro grupo, se levanta Pedro, que era un líder importante de la iglesia. Y en el versículo 7, Pedro dice lo siguiente, después de una larga discusión, o sea, hubo mucho debate, Pedro tomó la palabra y dice, hermanos, ustedes saben que desde un principio, y está hablando aquí un judío, quien está hablando Pedro es un judío y va a decir algo muy interesante. Dicen, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes, de entre todos ustedes, Dios me seleccionó a mí para que por mi boca, dice Pedro, los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Pedro está compartiendo con ellos cómo Dios había comisionado a él para una misión importante, que era llevar el evangelio a los gentiles. Ellos por el inicio llevaban el evangelio solo a los judíos. Pero esto, que tú lo lees aquí de una manera rápida, puedes creer que Pedro fue rápido. Y no fue así. Si lees Hechos capítulo 10, te vas a dar cuenta cómo Dios tuvo que darle una visión a Pedro para ayudarle a entender que los gentiles eran parte del plan de Dios. Y Pedro pudo entender que realmente el evangelio no solamente era para un grupo, sino era para también los gentiles que tenían que creer. Dios había usado a Pedro para tocar muchas vidas. Quiero que notes algo. Dios usó en primer lugar a Pablo y a Bernabé para tocar muchas vidas. Ahora Dios también nos muestra cómo había usado la vida de un hombre, la vida de Pedro, para que a través de Pedro mucha gente pudiera escuchar el evangelio de Jesús. Versículo 8. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Les muestra. Una prueba clara de que ellos también son parte de la iglesia es que han recibido, así como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ellos también han recibido el Espíritu Santo. Versículo 9. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, no hay distinción, purificó sus corazones porque la fe. No dice por la fe y algo más. Por la fe y porque se circuncidaron, por la fe y porque cumplieron la ley, por la fe y porque hicieron esto. Ellos fueron purificados solo por creer. Cuando tú crees, pasa algo maravilloso en tu interior. Cuando tú crees, Dios entra en tu vida, Dios limpia tu vida y Dios te hace una nueva persona, solo por la fe. No fueron por los ritos, no fueron por las tradiciones. Y esto es algo importante entenderlo para nosotros, que hemos crecido en una cultura donde decimos, es bueno creer en Dios, pero tenemos que hacer algo más para agradar a Dios. Aquí nos está diciendo con claridad, es solo por fe. Solo por fe Dios va a obrar en tu corazón. Versículo 10. Entonces, dice Pedro, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Por qué ustedes quieren añadir algo a lo que Dios no ha añadido?
Y quieren añadir algo que nosotros mismos no hemos podido cumplir. Porque ningún judío podría pararse y decir, he cumplido la ley perfectamente. Porque dice la Biblia que si fallas una sola vez, ya perdiste. Ya no has cumplido la ley. Y dice aquí versículo 11, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y aquí está sosteniendo una verdad frente a otro grupo que está enseñando otra verdad. Este grupo está enseñando, hay que creer en Jesús, pero es necesario algo más. Y Pedro está diciendo, el evangelio es por la gracia. Y la palabra gracia, es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque la palabra gracia significa un regalo inmerecido. Regalo inmerecido es algo que se te da, no porque por lo que mereces, sino porque alguien de su corazón te lo quiere dar. Y la salvación, está diciendo aquí Pedro, es un regalo inmerecido que viene de Dios para toda la humanidad, pero tiene que recibirlo, obviamente, por la fe. Y esta es la conclusión que Pedro da. Pedro, cuando este grupo habla, dice, la salvación es solo por gracia y es solo por la fe en Jesús. Ahora le permiten hablar a Bernabé y Pablo. Versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar ahora a Bernabé y a Pablo. Ellos contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Otra vez, Pedro mostró cómo Dios lo había usado para tocar la vida de mucha gente gentil, que para ellos era, esta gente es inimaginable que van a escuchar y van a responder al evangelio. Esta gente no va a escuchar el evangelio. Pedro fue usado para tocar la vida de esas personas. Bernabé y Pablo fueron usados también para tocar muchas vidas. ¿Sabes? Así como Dios usó a Pedro para tocar muchas vidas, y así como Dios usó la vida de Bernabé y Pablo para tocar muchas vidas, Dios quiere usar tu vida para tocar muchas vidas. Hace años atrás estaba yo sentado conversando con mi hermana. Mi hermana se había convertido a Cristo. Yo fui en la casa fui el primero, luego fue mi hermana. Y estábamos conversando. Y abrimos la Biblia, y una de las cosas que vimos en la Biblia es la única manera de ser salvo es creer en Jesús. Quien no lo hace, no tiene la salvación, no tiene la vida eterna. Y en ese momento los dos empezamos a hablar de nuestros padres. Y dijimos algo. Si nuestros padres no conocen al Señor, no van a tener la salvación. Y nos pusimos a orar por ellos. Y de varias maneras yo intenté que mi padre conociera a Jesús. Y cada vez yo fracasaba. Yo dije, una vez venía un gran evangelista, conocido como Luis Palau. Es un gran evangelista. Dios lo ha usado grandemente. Y yo le dije a mi padre, padre, vamos conmigo, quiero que vayas al estadio, vamos a escuchar a una persona que tiene un mensaje muy importante. Mi papá me dijo, claro, vamos. Y él fue. Y yo dije, Señor, tócalo. Terminó, nada. No pasó nada. Y una de las cosas que yo entendía de él es que él decía, yo he sido una buena persona en mi vida y no creo estar mal con Dios. Y él no entendía que él era pecador. Y no fue hasta que Dios le abrió los ojos y él entendió. No me acuerdo si usó a mi hermana, me usó a mí o usó a otra persona, no recuerdo los detalles. Y él se convirtió al cristianismo y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. El siguiente paso era que Dios ahora use a mi padre para que se convierta a mi madre. Si mi padre era un milagro, mi madre era un milagrazo. Porque cuando yo me convertí y mi padre se convirtió, mi madre nunca iba a la iglesia.
Pero desde que se convirtió mi padre, empezó a ir a su iglesia todos los domingos y le decía a mi papá, vas conmigo. Empezó a hacernos la guerra. Y mi padre hizo algo y nos dijo a él, a mí y a mi madre, yo no le voy a exigir nada a ella, solo voy a orar por mi esposa, por mi mamá. La historia es muy larga, pero finalmente mi madre se convierte. Y tengo la bendición grande un día de bautizar a mi padre y a mi madre. Dios usa personas, puede usarte a ti para tocar a las personas que menos crees. Mi padre nunca va a escuchar de mí. Mi madre nunca va a escuchar de mí. Estas personas que son del vecindario nunca van a escuchar de mí, no van a respetar mis palabras. Dios quiere usarte. Dios usó la vida de Pedro para tocar gente. Dios usó la vida de Bernabé y Pablo para tocar gente. Dios usó mi vida, no porque yo era algo especial, era un joven con muchas confusiones, pero dispuesto a que Dios me use. Y Dios usó mi vida. Y eso es algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere usar tu vida para tocar otras vidas. Y mira lo que sigue narrando en medio de este debate. Mira lo que sigue narrando versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, versículo 13. Vamos a hablar de Jacob, porque ahora va a entrar en escena Jacob. Ya vimos Pedro, vimos Bernabé y Pablo, ahora entra en escena otro líder importante de la iglesia que es Jacob, que también es hermano de Jesús. Y Jacob va a hablar en el versículo 13 y dice lo siguiente: cuando terminaron, Jacob tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Aquí va a mostrar Jacob que Dios no solamente había escogido a Israel para que disfrute de las bendiciones de Dios. Dios había escogido a Israel para que alumbre al mundo, para tocar otras vidas. Versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas, las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Dios desea tocar toda persona, toda nación. Dios a través de tu vida quiere tocar muchas vidas. Dios ha tocado tu vida, no solo para que tú te quedes y digas, bueno, ahora tengo una comunión con Dios, qué bueno. Dios ha tocado tu vida para que a través de tu vida Él quiere tocar otras vidas. La vida de tu familia, la vida de tus compañeros de trabajo, otras vidas alrededor de ti. Versículo 18. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. No solamente Pedro dice que el evangelio es solo por Jesús, no solamente Bernabé y Pablo dicen que él es evangelio por Jesús, ahora se levanta Jacob y dice, nosotros necesitamos predicar solo una sola cosa, a Jesús. ¿Qué es el mensaje que tú tienes que compartir con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos? Es solo un mensaje, Jesús. El otro grupo decía, hay que compartir de Jesús, pero hay que exigir a la gente que haga esto, que haga el otro. Y todos los líderes en la iglesia demostraron que ese era un evangelio distorsionado y equivocado. El único mensaje que hay que compartir es solo uno, Jesús. Porque cuando la gente se encuentra con Jesús, la gente encuentra vida. Cuando la gente se encuentra con Jesús, la gente encuentra perdón de pecados. Cuando la gente se encuentra con Jesús, puede encontrar paz en medio de las tormentas. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos. Versículo 20.
Son muchos versículos, por eso estoy tratando de llevarlo lo mejor posible. Dice el versículo 20, perdón. Más bien, dice Jacob, debemos de escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Versículo 21. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas de todos los sábados. Jacob está estableciendo ciertas normas para la comunión entre los gentiles y los judíos. No para la salvación, sino para la relación. Los gentiles tenían una forma de vivir y una cultura muy distinta a los judíos. Por ejemplo, en medio de la cultura gentil había la religiosidad, en la cultura gentil había mucha inmoralidad sexual y ellos pensaban que eso era acepto y eso era agradable y eso era correcto. Y ahí Jacob está poniendo algunas normas para que la convivencia entre estos dos grupos sea adecuada y pueda haber una iglesia diferentes pero con nuevos valores que son los valores del reino. Versículo 22. Entonces, ahora, ¿quiénes intervienen? Los apóstoles y los ancianos. Ya había intervenido Pedro, ya había intervenido Pablo y Jacob, ya había intervenido Pablo y Bernabé, Jacob, y ahora dice en versículo 22, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía, donde fue el problema surgió en Antioquía. Con Pablo y Bernabé escogieron también a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Versículo 23, con ellos mandaron la siguiente carta. O sea, preparan una carta para enviarlo a esos hermanos que habían recibido la confusión de que no solamente era Jesús, sino también tenían que hacer algo más. Y les envían una carta. Y dice, con ellos mandaron la siguiente carta, los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos, miren cómo los trata, hermanos, somos iguales, gentiles en Antioquía, Cilicia y Cilicia, saludos. Los líderes de la iglesia están queriendo llegar a estos hermanos que han recibido una enseñanza de confusión. Vamos a ver cuál es el contenido de la carta, versículo 24. Y ellos dicen, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Queremos decir que ustedes han sido confundidos por este grupo. Y es muy fácil ser confundido. Y es por eso importante centrarnos en la palabra de Dios para no dejarnos confundir con el pluralismo en el mundo en que vivimos. Versículo 25. Así que, común de acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. No solamente queremos que lo lean, sino queremos que este grupo de hermanos les den con claridad la convicción del Evangelio. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga. Esto es para salvación. No les vamos a imponer nada más. El Evangelio es solo Jesús. Y esa es la decisión. Versículo 29. Aparte de los siguientes requisitos, eso es para la convivencia de ellos como hermanos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Esto no es un mandato como el otro, esto es algo que les están dando como una norma para que ellos puedan convivir como hermanos en armonía entre gentiles y judíos y con nuestros mejores deseos. Cuando ellos reciben esta carta, después de todo lo que había sucedido, versículo 30, dice, una vez despedido, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Versículo 31. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos.
Hay momentos donde hay que sostener con convicción algunas verdades. Y esta era una verdad que había que sostenerla con mucha convicción, que el Evangelio es solo Jesús. Cuando se pone a Jesús más algo más, eso es un evangelio distorsionado. Y todo lo que estos hermanos están queriendo es que ellos no terminen confundidos, sino terminen muy claros de que el evangelio es solo Jesús. Los religiosos quisieron establecer que el cristianismo era Jesús más algo más. El cristianismo quedó aquí claro con el primer concilio, la primera reunión, que solo eres salvo por la fe en Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice lo siguiente, Pablo. Mira lo que dice. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y no se acaba ahí. Mira lo que sigue diciendo. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación es un regalo que Dios quiere dar a cada persona. La salvación tú la obtienes como un regalo y solo la recibes cuando pones tu fe en Jesús. No es por obras, no es por algo que tú hagas, sino la recibes como un obsequio que Dios quiere darte. Y el versículo 9 dice algo claro, no por obras para que nadie se jacte. Dios quiere que tú entiendas que el evangelio es solo Jesús y quiere que nosotros prediquemos a la gente de solo Jesús. Pero quiero terminar con un versículo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice lo siguiente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tocó muchas vidas a través de simples personas. Dios tocó muchas vidas a través de Pablo y Bernabé. Dios tocó muchas vidas a través de Pedro. Dios tocó muchas vidas a través de Jacob. Ahora Dios quiere tocar muchas vidas a través de ti. Y tú dirás, ¿pero qué tengo que hacer? Solo una sola cosa. Una sola cosa. Habla de Jesús. Habla de Jesús. El único que puede salvar es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. El único que puede darte vida eterna es Jesús. Tú y yo podemos ser usados por Dios y solo podemos decir una sola cosa. Jesús quiere entrar en tu corazón. Jesús es el regalo de salvación para la vida eterna. Vamos a ponernos de pie y orar. Ahí en el lugar que estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierras tus ojos en este momento. Y quiero invitarte a que pienses en este mensaje que Dios hoy día ha querido hablarte. Y si hoy estás aquí, quizá asistes a la iglesia por mucho tiempo, vienes a la iglesia, pero aún no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy quiero animarte, quiero pedirte que hoy invites a Jesús a tu corazón y a tu vida. Solo Jesús puede salvarte. Solo Jesús puede darte una vida nueva. Y ahí en el lugar que estás, invita a Jesús. Pídele a Jesús que venga a tu corazón y que venga a tu vida. Si deseas, puedes repetir esta oración que voy a hacer, pero hazlo con convicción y hazlo hablándole a Dios en este momento. Gracias, Dios, por este mensaje de hoy. Hoy quiero aceptar a Jesús en mi corazón, porque hoy entiendo que Jesús es el único camino para la salvación y para la vida eterna. Hoy me rindo completamente a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. En Jesús te pido todo esto. Amén. Padre,
Y gracias por mostrarnos en medio de este debate largo que hubo en Jerusalén y que puede ser a veces hasta confuso. Gracias por mostrarnos la importancia de defender el Evangelio que solo es Jesús. Y Padre, hoy tú nos has enseñado cómo usaste vidas como Pedro, como Bernabé y Pablo y como Jacob y otros más para a través de ellos tocar muchas vidas. Hoy día, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a entender que tú nos quieres usar a nosotros para tocar otras vidas. Que nuestra misión es hablar de Jesús a otros. Padre, que salgamos de aquí con esa convicción. Que salgamos de aquí compartiendo de ese Jesús que llegó a nuestra vida para que también llegue a la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.